En medio del silencio de la noche, mientras el viento recorría el desierto como un susurro inquietante, Jacob caminaba solo, con el peso de su pasado. Podía controlar. Sabía que el encuentro con Esaú estaba cerca, y como siempre, buscó la manera de protegerse. Distracciones, sin protección, sin nada a lo que aferrarse. Solo él frente a sí mismo, sin saber que esa soledad no era casualidad, sino el inicio de algo mucho más grande. El silencio se volvió extraño, pesado, como si algo
eterno, y había sobrevivido. Y ese entendimiento lo dejó sin palabras, sin aliento, completamente transformado. Aún aferrado, con el cuerpo herido pero el espíritu encendido, Israel hizo una última petición: dime tu nombre. Pero el ser misterioso respondió con una pregunta que encerraba un misterio más grande: ¿por qué preguntas mi nombre? Y sin dar una respuesta directa, hizo algo mucho más importante: lo bendijo, y en ese acto, todo quedó sellado. No hacía falta saber más, porque la bendición lo cambiaba todo. La luz del amanecer comenzó a romper la oscuridad, iluminando lentamente el lugar donde la lucha había ocurrido. Y así como apareció, la presencia desapareció, sin ruido, sin explicación, dejando solo el eco de lo que había sucedido. Israel quedó allí, de pie, respirando con dificultad, mirando alrededor como si intentara comprender lo imposible, mientras el sol nacía, marcando no solo el inicio de un nuevo día, sino de una nueva vida. Intentó dar un paso, pero el dolor en su cadera lo detuvo. Su cuerpo había sido marcado, herido de una forma que no podía ignorar. Comenzó a cojear, cada paso era un recordatorio de lo que había ocurrido esa noche. Pero no era una debilidad, era una señal, una marca de transformación, porque aunque su cuerpo estaba herido, su espíritu nunca había sido tan fuerte, ya no era el mismo. Algo en su mirada había cambiado. Ya no había huida, ya no había engaño, ya no había miedo dominándolo. Ahora había claridad, había propósito, había identidad. El hombre que había entrado en esa noche había desaparecido, y en su lugar había nacido alguien nuevo, alguien que había enfrentado su pasado, su miedo, y a Dios mismo. A lo lejos, una figura comenzó a aparecer en el horizonte, acompañada de hombres. Era Esaú. El momento que tanto había temido finalmente había llegado. Pero esta vez algo era diferente. Su corazón no latía con miedo, no había desesperación en su interior, solo una calma extraña, como si supiera que ya no tenía nada que esconder, nada de lo que huir. Israel avanzó lentamente, cojeando, pero firme, y cuando estuvo frente a su hermano, se inclinó, no por miedo, sino por humildad. El silencio llenó el aire por un instante, hasta que Esaú corrió hacia él, y en lugar de atacar, lo abrazó. El odio se rompió, el pasado fue dejado atrás, y en ese abrazo, todo cambió, porque la batalla más grande ya había sido ganada la noche anterior. Esa noche no solo cambió la vida de un hombre, cambió el destino de generaciones enteras, porque el nombre Israel no sería solo suyo, sería el inicio de una nación, una historia, un propósito eterno, y su historia dejaría una verdad poderosa: que las batallas más importantes no se libran contra otros, sino dentro de nosotros mismos, porque es en esas noches oscuras, cuando enfrentamos lo que somos, que realmente descubrimos en quién podemos convertirnos.